Nunca me imaginé que al enterrar a mi esposo, también iba a descubrir el verdadero rostro de mi hija. Me quedé parada junto al ataúd, con los dedos apretando el rosario, las cuentas clavándose en mi piel como si fueran dientes chiquitos. Las rodillas apenas me sostenían, tambaleando bajo el peso de tantos años de dolor. 52 años con Arthur. Elizabeth estaba frente a mí, con su vestido negro que se le veía más como disfraz que como luto. Se acercó a su marido, y de pronto sus labios se torcieron en una sonrisa tan filosa que hasta el aire sentí que se cortaba. Seguro cree que va a ganar 10 centavos, soltó ella, sin molestarse en bajar la voz. Ni un peso le va a tocar de la herencia. La vieja bruja se puede pudrir. Se me fue el aire, el mundo se me ladeó y por un momento ni sentí el suelo bajo mis pies. La miré, rezando bajito, no, suplicando que había escuchado mal, que el dolor me estaba jugando una mala pasada. Pero Elizabeth me miró de vuelta con una chispa cruel en los ojos, brillando como cuchillos bajo el sol. No se agachó, no fingió. El padre seguía hablando de perdón, de fe, de seguir adelante, pero sus palabras me resbalaban como agua en piedra. La voz de Elizabeth seguía sonando dentro de mi cabeza, ni un peso le va a tocar. Sentí la presencia de Arthur a mi lado, su mano fuerte, la que siempre me sostenía cuando perdía el equilibrio. Pero ahora solo quedaba el dolorcito de los huesos, y la certeza fría de que de verdad estaba sola en ese jardín, sola entre las rosas, las oraciones y las mentiras amables que la gente le dice a los dolientes. El corazón me latía tan fuerte que pensé que el rosario se iba a romper en mi mano. Mi hija, mi única hija, la bebé que cuidé en las fiebres, la adolescente que esperé despierta junto a la ventana, la mujer a la que le aguanté cada desamor y cada error. Ahí estaba ella, sonriendo frente a mi ruina. Yo me quedé inmóvil, sentía el cuerpo ajeno, como si ya no fuera mío, como si fuera un maniquí vestido con encaje negro. Y fue ahí cuando sentí por primera vez esa punzada helada de la traición atravesarme el pecho, limpia y sin vuelta atrás. En ese momento, allá adentro de mí, algo cambió, se formó un voto silencioso bajo mis costillas, firme y frío. No voy a dejar que los deseos de Arthur mueran con él, no me voy a caer. No lo sabía entonces, pero esa fue la última vez que le permití a Elizabeth verme débil. Volví a la mansión como si fuera un fantasma dentro de mi propia piel. Cada paso en el mármol sonaba demasiado fuerte, como si me estuvieran acusando de algo. Arriba, la habitación de Arthur todavía olía a su loción para después de afeitar. La puerta de su estudio estaba entreabierta, justo lo suficiente para recordarme que ya nunca volvería a cerrarla él mismo. Pensé que tal vez me iba a encontrar a Elizabeth llorando en algún rincón, tal vez hurgando entre fotos viejas, fingiendo que le dolía. Pero al doblar la esquina del pasillo, la vi encorvada sobre el escritorio de Arthur, hurgando en los cajones como mapache en la basura. Sus dedos se movían rápido, agarrando sobres, libretas, una cajita de terciopelo donde Arthur guardaba sus mancuernillas. Murmuraba entre dientes, las palabras saliendo como un silbido. ¿Dónde está? No se lo pudo haber dejado a ella. Necesito pruebas antes de que intente hacer alguna estupidez. Yo la observaba desde la escalera, con la mano agarrada a la barandilla tan fuerte que sentía las venas hinchándoseme en la muñeca. Y fue ahí cuando sentí que algo caliente me subía por el pecho, rabia, dolor, humillación, todo junto, revuelto, hasta que apenas podía respirar. Entonces sonó su celular, se dio la vuelta y, bajito, pero con apuro, murmuró, sí, ya tengo el borrador. Necesito que lo entregues mañana. No te preocupes por ella. Está vieja. Ya no puede hacer nada. Yo me voy a encargar. Tú encárgate de lo mío. Como si fuera un gato callejero rascando la puerta. Ni siquiera notó que yo estaba ahí, parada. Ni falta que le hacía. Pensé en todas las veces que la defendí, todas las cenas que preparé mientras ella lloraba por haber perdido otro trabajo, las noches que me la pasaba en mi cuarto de costura, remendando sus vestidos favoritos porque no quería tirar nada. Mi hija, mi única hija. Mientras la veía guardar papeles en su bolsa, algo se me congeló por dentro. Yo no me iba a rendir, no iba a permitir que los últimos deseos de Arthur se hundieran por su ambición. Me fui alejando de las escaleras, paso a paso, despacito, cuidando que no se escuchara ni un rechinido, como si fuera una oración. Sentía el rosario todavía en mi bolsa, las cuentas ya no se sentían frías, estaban calientes por el sudor y por la rabia. Ella pensaba que yo era débil, pero no sabía que el dolor puede volverse acero, que el amor puede afilarse hasta hacerse cuchillo. Ya en mi cuarto, cerré la puerta detrás de mí y me senté en la orilla de la cama. El cuerpo me temblaba, pero por dentro sentía la mente más clara de lo que había estado en meses.
Ahí mismo me hice una promesa: proteger el legado de Arthur y protegerme a mí, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, entré sola al estudio de Arthur. La habitación parecía un museo de su mente, el olor a tabaco viejo, los libros forrados en cuero por todas las paredes, el tic-tac suave del reloj de pie que tanto le gustaba. Me quedé parada un buen rato en la puerta, sin atreverme a moverme, como si al entrar pudiera romper el último rastro de él que quedaba flotando en el aire. Cuando por fin llegué a su escritorio, pasé los dedos por los arañazos chiquitos en la madera, marcas de tantos años de apoyar los codos, de tazas de café, de garabatos a medianoche. Abrí despacio el cajón de en medio, casi segura de que después de lo que hizo Elizabeth, ya no iba a haber nada, pero, escondido bajo una pila de facturas y carpetas bien etiquetadas, había un montón de notitas escritas a mano. Papel amarillento. La letra de Arthur, inclinada, clarita, reconocible al instante, como si escuchara su voz ahí mismo en el pasillo. Me senté en su sillón de cuero viejo y desdoblé la primera nota. Eleanor, si estás leyendo esto, es porque tenía razón. La ambición de Elizabeth me asusta. Lleva meses preguntando por el testamento, buscando la forma de acorralarme cuando tú no estás. No dejes que venda la casa, no dejemos que nos borre. Se me atoró el aire en la garganta, los ojos se me llenaron de lágrimas, pero los obligué a seguir leyendo. Abajo había otra nota. Perdóname por no haberte protegido más. Pensé que si me quedaba callado, ella encontraría su camino. Ahora veo que ya está perdida. Nuestro amor construyó esta casa. No dejes que su avaricia la convierta en una jaula. Apreté las páginas contra mi pecho. En ese momento me sentí más cerca de él que en semanas. Casi podía sentir su mano sobre mi hombro, como cuando me ayudaba a mantenerme firme. Me levanté y llevé las notas a mi cuarto de costura, el único lugar de la casa al que Elizabeth nunca se asomaba. Me senté en mi mesa de costura, rodeada de retazos de tela y botones sueltos. Hilos de todos colores cubrían las paredes, como siempre. Azules claritos, cremas suaves, 1000 colores que habían remendado los vestidos de Elizabeth, las camisas de Arthur, hasta mis propios camisones. Me quedé mirando las manos, las mismas que un día secaron las lágrimas de Elizabeth, las mismas con las que cuidé a Arthur en su último invierno. Ahora temblaban, sosteniendo esas hojas. Fue ahí que entendí que tan hondo había llegado la avaricia de Elizabeth, pudriendo lo poquito que quedaba entre nosotras. Por primera vez, dejé que las lágrimas salieran, pero no trajeron consuelo, solo esa verdad hueca, que mi hija quería más mi herencia que a mí. Doblé las notas despacito y las guardé en el bolsillo de mi delantal. Después me asomé por la ventana, más allá de los setos que Arthur cuidaba con tanto esmero, mirando el horizonte, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Todavía no sabía cómo iba a pelear, pero una cosa tenía clara: no me iba a desvanecer en silencio. A la mañana siguiente, después de haber encontrado las notas de Arthur, escuché que la puerta mosquitera rechinaba al abrirse. La voz de doña López se oyó en la cocina antes de que alcanzara a verla. Eleanor, te traje algo, querida. Entró con su suéter lila de siempre, cargando una cazuela caliente como si fuera un bebé. El olor a queso con romero llenó la cocina, trayendo un calorcito que no había sentido en semanas. Me miró con esa atención suya de siempre, con esa mirada de mamá que todo lo ve. Dejó el traste sobre la mesa, me jaló hacia ella y apoyó su frente contra la mía. Has bajado de peso, susurró, y traes demasiados fantasmas detrás de esos ojos. Quise sonreír, pero no me salió bien. Doña López se echó un pasito para atrás, revisando la cocina con la mirada, como si esperara ver a Elizabeth escondida por ahí. Me enteré de lo de ella, dijo de pronto, en la farmacia. La oí, iba hablando fuerte, presumiendo que ya había agarrado el control de la herencia. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué más dijo? Doña López negó con la cabeza. Ya habló con agentes, ya anda diciendo que va a tumbar el huerto y que va a modernizar la mansión. Eleanor, no está esperando que se lo des, ella lo va a agarrar a la fuerza. Me agarré del borde de la barra, me costaba trabajo respirar. Entonces doña López metió la mano a su bolsa y sacó un paquetito envuelto en un pañuelo. Te lo iba a dar desde hace meses, dijo bajito. Mi sobrino trabaja en seguridad. Me consiguió esta grabadora chiquita cuando tu esposo empezó a olvidar cosas, por si había que enseñarle algo a los doctores. Me la puso en la mano, con la mirada bien firme, como si no aceptara un no. Grábala, cada palabra, cada resbalón, no se lo digas, cárgala contigo. Sentí el peso de la grabadora en la mano, de repente se me hizo algo eléctrico, como si hubiera despertado algo.
Doña López me apretó la mano fuerte. Ella cree que eres débil porque eres callada, pero callada no es lo mismo que indefensa. Y algo dentro de mí hizo clic, como si una pieza que faltaba finalmente encajara. La abracé entonces, apretando la cara contra su suéter. Ella me acarició la espalda despacito, en círculos. Cuídate, susurró. Arthur querría eso, y yo también. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina, dándole vueltas a la grabadora entre las manos, una y otra vez. Me quedé viendo el huerto, los árboles moviéndose suave con la brisa de la mañana. Sentí a Arthur ahí, como siempre, firme, cuidando. Elizabeth pensó que ya no me quedaba fuerza, pero se le olvidó que todavía hay amistades viejas y señoras mayores con valor suficiente para cambiar las cosas. A la mañana siguiente ya sabía exactamente qué iba a hacer, hacerme la anciana indefensa mientras juntaba pruebas sin hacer ruido. Me moví por la cocina como si nada, poniendo la mesa del desayuno igualito que siempre, el azucarero a la izquierda, la mantequera en el centro. Elizabeth bajó tarde, en su bata de seda, bostezando como si fuera la patrona de todo. Le serví el té, cuidando que la mano no me temblara. Buenos días, querida, le dije bajito. Ni me miró, solo revisó su teléfono y contestó entre dientes. Buenos días. La vi tomar un sorbo, vi sus ojos clavados en la pantalla, su cabeza ya andaba en otra parte, planeando, contando, maquinando. Siguió como si nada, descarada y fastidiada. Sí, ya llamé al abogado, la vamos a hacer firmar cuando esté demasiado cansada para pelear. Es solo un papel, ni lo va a entender. Ya quiero terminar con sus lloriqueos y esos recuerdos viejos llenos de polvo. Pensé en las notas de Arthur, en aquellas mañanas bajo el sol del huerto, pensé en los pasteles de cumpleaños que me desvelaba decorando para ella, en los vestidos que remendaba para que no pasara vergüenzas en la escuela. Y ahora, ahí estaba, queriendo reducirme a una simple firma. Sentí que algo dentro de mí se hacía más firme. Ya no era el dolorcito suave del desamor, era algo frío, callado, duro. No iba a firmar, no me iba a rendir. Yo no era la anciana frágil que ella veía, era la que había construido su infancia, la que había cuidado de Arthur, la que ahora era una tormenta callada que ella jamás iba a ver venir. Esa noche me vestí con cuidado, despacio pero segura, abotoné mi mejor suéter azul marino, el que a Arthur le gustaba que me pusiera. Me recogí el cabello y me puse mis aretes de perla, los viejitos. Al mirarme en el espejo, vi a alguien que apenas reconocí, una mujer lista para pelear, con una armadura tejida con tela, memoria y firmeza. Caminé hasta Santa Inés a pie, el camino se me hizo más largo que antes, cada grieta en la banqueta me sonaba en las rodillas, pero no me detuve. Ya dentro del salón de la iglesia, el olor a incienso, panteones viejos y cenas comunitarias me rodeó. Algunas señoras del círculo de oración me saludaron bajito, con sonrisas suaves. Les devolví un gesto, medio sonrisa, pero seguí de frente hasta la oficina del padre Tomás, al fondo. Cuando toqué, él levantó la vista y sus ojos se iluminaron de sorpresa. Eleanor dijo, poniéndose de pie, pasa, por favor. He estado pensando en ti desde que falleció Arthur. Me senté despacio, cruzando las manos en el regazo para que no se notara que temblaban. Padre, necesito que me oriente, y más que eso, necesito ayuda. Él me escuchó, inclinándose hacia mí mientras le contaba todo, Elizabeth, lo que había dicho en el funeral, hurgando en los papeles de Arthur, las llamadas secretas a abogados. Solo una vez se me quebró la voz, cuando mencioné el huerto de Arthur. El padre Tomás no me interrumpió. Cuando terminé, se recargó en el asiento, pensativo. Eleanor dijo al fin, con voz tranquila pero firme, yo creo en el perdón, pero perdonar no significa entregar tu dignidad ni tu casa a alguien que perdió el camino. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla sin darme cuenta. Él se inclinó hacia adelante otra vez. Conozco a un abogado, discreto, de confianza. Ese abogado ha ayudado a varios feligreses a protegerse en líos familiares complicados, dijo el padre Tomás. Tienes que empezar a documentar todo, cada amenaza, cada manipulación. No confíes solo en tu memoria. Yo asentí despacito, con cada palabra que él decía. Sentía que podía respirar un poquito más fácil. Sacó un cuadernito de su cajón, limpio, sin estrenar. Empieza aquí, me dijo, escríbelo todo. Mañana mismo le hablo al señor Calvel. Vamos a asegurarnos de que tengas una base legal firme antes de que ella haga su siguiente jugada. Tomé el cuaderno con las dos manos, como si fuera algo sagrado. Por primera vez en semanas, sentí un destello de control volviendo a instalarse en el pecho.
Gracias, alcancé a decir, bajito. El padre Tomás puso su mano sobre la mía, cálida, firme. No estás sola, Eleanor. Nunca lo has estado. Solo se te olvidó lo fuerte que eres. Salí de la iglesia abrazando el cuadernito contra el pecho. El aire de la noche me pegaba en los pulmones como si me recordara que seguía viva. Elizabeth pensaba que estaba jugando ajedrez contra una reina vieja y débil. Lo que no sabía es que todavía me quedaban jugadas y aliados. Al volver a la mansión, el pasillo se sentía diferente esa noche, más callado, como si hasta la casa estuviera esperando a ver qué iba a hacer. Subí las escaleras despacio, paso por paso, sintiendo el peso del cuaderno apretado en la mano. Cuando llegué al estudio de Arthur, me detuve en la puerta, su sillón de cuero, vacío, pero lleno de su presencia. Fui directo al gran armario de roble contra la pared del fondo, ese que Elizabeth siempre ignoraba porque olía a naftalina y papeles viejos. Uno por uno, saqué todas las carpetas, sobres amarillentos, escrituras, certificados, actas de nacimiento, el título original de la casa con el nombre de Arthur, recibos del predial, papeles de acciones, hasta pólizas de seguro ya viejas. Los fui extendiendo sobre el piso, como si fueran una colcha, cada papel, un ladrillo de la fortaleza contra los planes de Elizabeth. Mis manos se movían lentas, pero seguras, ordenando, reacomodando, metiendo cada documento en carpetas manila nuevas. A la luz suave de la lámpara encontré algo más, un álbum de fotos viejo. Ahí estábamos los tres, parados junto al huerto, con las mejillas quemadas por el sol y sombreros grandes. Elizabeth tenía como 6 años, cargando una canasta de manzanas, orgullosa. Me quedé ahí un momento, pasando el pulgar por la sonrisa de Arthur. Vi mis propios ojos en la foto, con un brillo que ya casi no recordaba. Quise cerrar el álbum de golpe, pero no, lo dejé que me llenara el pecho como agua fría, y luego lo metí también en la maleta, prueba de que aquí hubo amor, de que lo intenté. Después de horas acomodando todo, subí la maleta pesada al ático, cada escalón crujía con el peso de mis decisiones. Allá arriba el aire era filoso y lleno de polvo, como si las cosas quisieran ser olvidadas ahí. Guardé la maleta detrás de baúles con cobijas de invierno y el tren navideño de Arthur. Cerré el candado, escuchando el clic final, sonó fuerte, seco. Ya de regreso abajo, me detuve al pie de la escalera, con la mano en la baranda. Por primera vez desde que Arthur se había ido, sentí algo diferente a pura tristeza o coraje, sentí poder. Un poder que no venía de gritos ni de amenazas, sino de estar lista, de saber cosas que la otra persona ni sospecha. En ese silencio, casi juraría que escuché la risa bajita de Arthur, esa que soltaba cuando me ganaba jugando cartas. Buena jugada, Margie, buena jugada. Apreté la mano contra la madera una última vez, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Ya estaba lista para cuando llegara el momento. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de voces fuertes allá abajo. Mi primer impulso fue cubrirme la cabeza con la cobija, hacer como que no escuchaba nada, pero sabía mejor que eso. Me vestí rápido y guardé la grabadora en el bolsillo de mi delantal. Las manos me temblaban mientras abrochaba el último botón, pero las obligué a quedarse quietas. Al salir al pasillo, la voz de Elizabeth ya retumbaba desde el recibidor. «Mamá, tenemos que hablar ahorita mismo». Bajé las escaleras despacio, con paso firme, aunque por dentro sintiera que entraba en una tormenta que ya esperaba, pero que igual dolía. Elizabeth estaba ahí, acompañada de 2 desconocidos, una mujer con cara dura, vestida de traje gris, y un joven pálido que traía un portapapeles en las manos. El rostro de Elizabeth se notaba tenso, fingiendo preocupación, pero los ojos le brillaban con esa dureza suya. Mamá empezó con ese tonito dulce que envenena. Ellos son profesionales que vienen a ayudarte. Has estado olvidando cosas últimamente. Todos nos hemos dado cuenta. Miré más allá de ella, a la mujer de gris, que se aclaró la garganta y dijo: «Señora Whitmore, venimos a platicar sobre un posible acuerdo de cuidado, para su seguridad y bienestar. Quisiéramos que firmara unos documentos preliminares hoy mismo». Las palabras me cayeron como una cubetada de agua fría. Cerré las manos tras la espalda, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. Elizabeth dio un paso hacia mí, bajando la voz solo para que yo la escuchara. «Se acabó, mamá, firma los papeles, te vamos a llevar a un buen asilo. Esta casa ya es demasiado para ti». Por dentro quería gritarle, sacudirla, decirle que estaba rompiendo lo último de cariño que me quedaba por ella. Pero no lo hice. La miré, de verdad la miré,
Y ya no vi a mi hija. Vi a una mujer vacía de todo, perdida en su codicia, tan lejos que ni aunque le gritara me iba a escuchar. La mujer del traje gris me extendió un bolígrafo. Sentí el corazón golpearme el pecho tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Tomé el bolígrafo con calma, mis dedos apenas tocando el borde. Los ojos de Elizabeth brillaban, creyéndose ganadora. Pero por dentro, yo ya iba contando las respiraciones. 1, 2, 3. Dejé que mi mano temblara, pero no de miedo, temblaba de control, de cálculo. Quizás debería pensarlo, dije con voz bajita, débil, casi frágil. Elizabeth bufó, enseñando los dientes. No hay nada que pensar. Ya no puedes sola con este lugar, ni contigo misma. La mujer del traje se movió incómoda, mirando al joven, que no sabía dónde meterse. Yo seguía temblando un poco, pero mis ojos se quedaron fijos en los de Elizabeth, fijos, como cuchillo guardado bajo tela suave. Claro, querida, dije al final, con la voz tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Hablamos luego. Me di la vuelta antes de que pudiera decir algo más y subí las escaleras, paso por paso, sin apurarme. Sentía la espalda descubierta, como si trajera la piel cruda, pero no me rompí. Ya en mi habitación, cerré la puerta con cuidado, le puse seguro, y me dejé caer en la vieja silla de Arthur. El cuerpo me temblaba, respiraba entrecortado, pero debajo de todo eso, había un pensamiento firme, anclado. Tenía las grabaciones, tenía los papeles. Y todavía me quedaban más fuerzas de las que Elizabeth se imaginaba. Esa noche, me senté sola frente al tocador. La luz bajita de la lámpara iluminaba cada arruga, cada línea cansada de mi cara. Me miré a los ojos y vi a la mujer que realmente era. Parecía una viejita frágil, chiquita, de esas que se les olvida a la gente y que cualquiera puede mandar. Y justo eso era lo que Elizabeth quería ver. Dejé que esa imagen se quedara ahí, viéndome unos segundos. Luego giré tantito la cabeza, no más lo suficiente para pescar la chispa fría que aún brillaba en mis ojos, esa que pensé que ya había perdido. Abajo escuché la voz de Elizabeth rebotando por las paredes de la casa, risa ahora, segura de sí misma, como si ya hubiera ganado. Pensaba que su madre por fin se había rendido, doblada, acabada. Junté las manos despacito sobre mi regazo, el corazón todavía me latía con fuerza, los ecos de aquel momento en las escaleras retumbaban en mis huesos. Pero debajo del miedo, había una calma honda, oscura, como agua del lago en invierno. Mañana iba a volver con más ganas, más trucos. Ella no iba a parar hasta verme derrotada, lo sabía. Así que fingí. En la cena, entré despacito, con los hombros caídos. Me ofrecí a servirle el vino, hasta le acomodé la servilleta en el regazo, como cuando era niña. Al principio me miró con desconfianza, pero luego se fue relajando, como si ya hubiera ganado. Estás muy callada esta noche, dijo con voz suave, como si lo de la mañana no hubiera pasado. Asentí, bajando la vista. No más estoy cansada, hija. Supongo que tienes razón, tal vez ya está muy grande la casa para mí. La vi iluminarse, ese brillo de triunfo fácil, grotesco en la cara de alguien a quien una vez arrullé en mis brazos. Extendió la mano por encima de la mesa y me dio una palmadita. Yo sé lo que es mejor para ti, madre, ya verás. Asentí otra vez, sin levantar la vista del plato, pero dentro, sentía la grabadora en el bolsillo, como una daga chiquita escondida. Cada palabra, cada tonito, cada risa de esas que da por sentadas las cosas, yo ya las tenía. Esa noche, cuando se fue a dormir, me senté en mi cuarto de costura. Estuve un buen rato dándole vueltas a la grabadora entre las manos. Pensé en Arthur, en el padre Tomás, en el huerto, que no iba a permitir que arrasaran. Me dije a mí misma, como si le estuviera contando mis secretos a las paredes, pensará que ya me rendí, pensará que ganó, que lo piense. Agarré el cuaderno y empecé a escribir cada detalle, las amenazas, los nombres de los extraños que trajo, las palabras que soltó creyendo que ya estaba demasiado débil para escuchar. Luego cerré el libro, alicé la tapa con la palma de la mano, y por primera vez en días sentí que podía respirar de forma pareja. No iba a morir como su víctima, no iba a morir, punto, ni de cuerpo, ni de espíritu. Amanecí antes que el sol, con la cabeza clara como hacía años no la tenía. Toda la casa seguía dormida, sin imaginarse que ahí mismo se estaba librando una guerra silenciosa. Me metí al estudio de Arthur, con el cuaderno y la grabadora en la mano. Respiraba parejo, decidida.
Marqué el número del señor Calvel, el abogado discreto que me recomendó el padre Tomás. Al principio la voz me salió temblorosa, pero él escuchó con paciencia, sin interrumpirme. Cuando le conté todos los documentos falsos, las amenazas, las grabaciones, escuché cómo se quedaba callado un momento del otro lado de la línea. Señora Whitmore, dijo al fin, con una voz tranquila pero firme, tiene más que suficiente. Tiene en sus manos el poder de darle la vuelta a todo esto. Pero hay que actuar con cuidado, no puede dejar que sospechen. Asentí, aunque él no me viera. Lo entiendo, susurré. Quedamos de vernos en 2 días, en su despacho privado. Me pidió que llevara todo, los documentos, las grabaciones, mis notas a mano. Y en ese momento supe que esta vez, yo llevaba la ventaja. Me dijo que, mientras tanto, no firmara nada ni aceptara nada ni de palabra ni de broma. Al colgar el teléfono, me entró un temblor, pero no era miedo. Era esa adrenalina que te hace sentir las manos hormigueando y te pone la espalda bien derechita. Agarré todos los papeles, las pólizas de seguro, cualquier papel que Arthur hubiera guardado. Los eché todos en una bolsa de lona simple y la cerré bien. Luego etiqueté las grabaciones con cuidado, cada una con su fecha y una notita escrita con mi puño y letra, prueba de que mi mente seguía bien, de que no se me olvidaba nada. Me quedé mirando las fotos viejas en la repisa, la sonrisa joven de Arthur, las mejillas gorditas de Elizabeth de niña, y mis ojos, esos ojos llenos de esperanza de cuando pensaba que el amor era suficiente para arreglar todo. Me detuve frente a una foto del huerto, Arthur con los brazos en mis hombros y los árboles floreando detrás. Lo voy a hacer, mi amor, le dije bajito al marco, voy a cumplirte. Guardé la última grabación, la metí en la bolsa, y la escondí debajo de la cama. Pasé el resto de la mañana moviéndome por la casa, despacio, con calma, cada paso bien pensado, con el corazón tranquilo. Cuando Elizabeth entró hecha un torbellino en la cocina, pidiendo su café de siempre, se lo serví con una sonrisa. No notó nada, no vio la firmeza con la que le sostenía la mirada. Siempre me había visto como la madre calladita, la que se aguantaba todo, pero ahora, sin que ella supiera, yo ya iba armada con algo que ni soñaba. Al amanecer del día siguiente, me desperté antes que los pajaritos. La casa entera estaba en silencio, esa clase de silencio grueso que sabes que no es paz, sino que algo está por pasar. Me levanté con cuidado, las rodillas me dolían al ponerme la falda, pero el dolor ya no me importaba. Se sentía pequeño comparado con la determinación que llevaba clavada en el pecho. Saqué la bolsa de lona de debajo de la cama, con todos los papeles de Arthur, las grabaciones, todo lo que Elizabeth quería esconder. Salí por la puerta de atrás. La niebla del huerto se enredaba en mis tobillos, como saludándome. Mi respiración se hacía nubecitas en el aire frío mientras caminaba hacia el coche que me esperaba. Ya había arreglado todo con el señor Calvel, el abogado que me recomendó el padre Tomás. Quedamos de vernos antes del amanecer en su oficina chiquita del centro. Cuando llegué, ya estaba ahí, de pie junto a una cafetera que olía a café recién hecho. Tenía esa paciencia que solo da la experiencia, sin verme como si fuera una viejita débil. Señora Whitmore, dijo, levantándose apenas crucé la puerta, ya ha pasado por lo suficiente, ahora vamos a asegurarnos de que esto termine a su manera. Me senté frente a él, con la bolsa de lona sobre el regazo, como quien lleva un escudo. Con calma, empecé a sacar las cosas, una por una. Primero, las notas de Arthur, sus miedos, su petición de proteger el huerto, luego, mi cuaderno, con cada fecha, cada cosa que Elizabeth había dicho o hecho. Por último, saqué la grabadora, ese aparatito que la señora López me había dado, que ahora llevaba dentro la voz de Elizabeth, sin lugar a duda, diciéndolo todo con su propia boca. Y todavía había algo más, el viejo portátil de Arthur. Al entregárselo al señor Calvel, mis dedos se quedaron un segundo sobre la tapa polvosa, como si al soltarlo le estuviera dejando a alguien más no solo los papeles, sino los recuerdos, los días, la historia de todo lo que habíamos construido Arthur y yo. Aquí está todo, le dije, con la voz firme, sin titubeos. No voy a dejar que ella se quede con esto, ni con la casa, ni con mi nombre, ni con lo que es mío por derecho. Un recuerdo me golpeó de repente, Arthur sentado en el cobertizo del jardín, escribiendo tranquilo en las noches. Yo le preguntaba qué hacía y él nomás sonreía y decía, son cartas, Margie, solo mis pensamientos sueltos. Elizabeth jamás puso un pie en ese cobertizo. Le molestaba el olor a tierra y a aceite de motor. Detestaba todo lo que tuviera que ver con las composturas de Arthur. Según ella eran puras pérdidas de tiempo,
por eso nunca se dio cuenta de nada. Jamás se imaginó que, entre esos libros de jardinería y las tijeras oxidadas, Arthur había dejado escondida una computadora portátil vieja. Eso solo lo sabía yo, porque cuando uno quiere de verdad, se fija en las cosas calladas, en lo que los demás pasan por alto. Aquí hay algo, murmuré, no sé qué sea, pero creo que Arthur me dejó algo, solo que no tengo la contraseña. El licenciado Caldwell se inclinó hacia mí, frunciendo el entrecejo. Lo vamos a descubrir juntos, me dijo, firme. Llamó a un joven desde el fondo de la oficina, se llamaba Daniel, callado, con esos ojos de los que ven todo y no dicen nada de más. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y se puso a trabajar. Yo me quedé ahí, sentada, con las manos apretadas en el regazo, escuchando el sonido de las teclas. De rato en rato, miraba las iniciales de Arthur grabadas en la esquina de la laptop, como si me dieran fuerza. No sé cuánto pasó, si minutos o toda una vida, pero de pronto Daniel levantó la vista. Creo que encontré algo, dijo en voz baja. El licenciado Caldwell se acercó a mi lado mientras Daniel abría un archivo que decía solo, para Marge. Se me fue el aire. Daniel apretó un botón y de pronto, en la pantalla, apareció el rostro de Arthur. Se veía cansado, con las mejillas más flacas, pero su voz, su voz todavía sonaba con esa calidez que siempre me sostenía. Marge, dijo Arthur en el video, si estás viendo esto, es porque ya me fui, y sé lo que Elizabeth es capaz de hacer. Lleva tiempo rondando, esperando el momento, pero tú eres más fuerte de lo que ella jamás va a entender. Todo esto es tuyo, el huerto, la casa, los ahorros, todo. Tú eres el corazón de esta familia. No dejes que se vuelva algo vacío, cruel. No dejes que borre lo que construimos. Prométeme que vas a pelear, Marge. Prométeme que vas a resistir. La oficina se quedó en silencio. Solo se oía mi respiración quebrada. Toqué la pantalla con los dedos, sintiendo el calor de las lágrimas correr por mis mejillas. Era como si, por fin, algo dentro de mí se hubiera abierto por completo. El licenciado Caldwell me tomó la mano, su voz firme. Esta es la última pieza, su escudo y su espada. Con esto, en la lectura del testamento, Elizabeth no tiene ninguna oportunidad. Asentí, temblando toda, pero con algo encendiéndose muy dentro de mí, algo callado, algo fuerte. Ya tenía todo lo que necesitaba. Cerré la laptop con cuidado, casi con una especie de reverencia, y la abracé contra mi pecho. Las palabras de Arthur no solo eran instrucciones, eran una bendición final. Cuando salí de la oficina del licenciado Caldwell esa misma mañana, el cielo se pintaba de un azul clarito sobre los techos de la ciudad. Sentí a Arthur caminando a mi lado, sentí que mi espalda se enderezaba con cada paso. El licenciado hojeaba los papeles con ojo agudo, sin perder detalle. De vez en cuando asentía, y cuando escuchaba las grabaciones, su rostro no cambiaba, solo se ponía más serio, más firme, como endurecido por cada palabra venenosa de Elizabeth. Después de un rato, cerró el expediente, entrelazó las manos y dijo: «Tiene más que suficiente, señora Whitmore. Nos vamos a asegurar de que su lucidez quede documentada de forma oficial. Yo le prepararé una declaración jurada para que la firme». Y por primera vez, al escuchar esas palabras, sentí que el peso de todo ya no era solo mío. «Llevaste un registro tan detallado, que esto está casi blindado», dijo el licenciado Caldwell con seguridad. Elizabeth no tiene idea de lo mal que calculó. Me llevé los dedos a los labios, sintiendo las lágrimas queriendo salirse, pero esta vez no era por miedo, sino por un alivio tan hondo que me mareaba. Por fin alguien me creía. El licenciado se inclinó hacia adelante, su voz tranquila, segura. «De aquí en adelante, no hable con ella a solas, no firme nada, cualquier cosa, mándela conmigo, y cuando el licenciado Avery pida la lectura del testamento, usted va a llegar preparada, bien protegida». Asentí, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba ahora que el plan ya no era solo una idea, era real. El licenciado Caldwell me apretó la mano con fuerza. «Ya no está sola, señora Whitmore. Vamos a asegurarnos de que los deseos de su esposo y su dignidad queden intactos». Cuando salí de su oficina, el cielo se había pintado de rosa sobre el huerto. Mi bolso se sentía más ligero, como si se me hubiera quitado el peso de toda la traición. Al girar la llave de mi coche, miré el horizonte y por primera vez lo sentí claro. Esto ya no era solo sobrevivir, era el principio de mi regreso. Después de la cita, marqué discretamente al cerrajero que me habían recomendado. Le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de las puertas exteriores antes de que nadie se diera cuenta. Se notaba la sorpresa en su voz,
pero no preguntó nada. Llegó justo antes de que el sol tocara el huerto, su camioneta vieja subiendo por el camino sin hacer ruido. Mientras él trabajaba, yo me senté en la cocina, tomando té despacio. Las manos ya no me temblaban, respiraba tranquila. Pensaba en Arthur, en esos manzanos que él mismo plantó uno por uno, cavando cada hoyo aunque ya le temblaran las manos. Pensaba en la promesa que le hice, no dejar que lo echaran a perder. Cuando el cerrajero terminó, la luz dorada de la tarde llenaba la entrada. Lo acompañé hasta la puerta, le di las gracias con voz firme y amable, le di algo extra y le pedí que, por favor, no dijera nada. Luego salí al porche y colgué un nuevo letrero en la puerta. Prohibido el paso, propiedad privada. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé apoyada ahí, sintiendo la madera firme bajo la mano. A los pocos minutos, escuché el coche de Elizabeth entrar rechinando por el camino. Sus tacones golpeaban fuerte, subiendo al porche. Luego sus puños retumbaban contra la puerta. Mamá, abre ya. Esta también es mi casa, mamá. Yo no me moví, no dije una sola palabra. Solo me senté de nuevo a la mesa de la cocina. Me serví otra taza de té y observé todo a mi alrededor, el azucarero de Arthur, las cortinas ya gastadas con florecitas, la abolladura en mi silla favorita. Sentí cada detalle como si pasara las cuentas de un rosario entre las manos. Los gritos de Elizabeth se volvieron insultos, luego amenazas, chillidos llenos de rabia. Yo tomé un sorbo largo de té, cerré los ojos, y sentí algo asentarse dentro de mi pecho, paz, al fin. No era una paz vacía, era el tipo de paz que viene con el desafío. Elizabeth pensaba que a la primera confrontación me iba a doblar, que podía aplastarme hasta volverme polvo. Pero aquí seguía yo, firme como las raíces del huerto afuera. Por primera vez en años entendí que el silencio no siempre es debilidad, a veces el silencio es fuerza. Me quedé en esa mesa, quieta, mucho después de que su voz se apagó, mucho después de que el ruido de su coche se perdiera por el camino de regreso. Y cuando me puse de pie, lo hice despacio, con el mismo cuidado con el que uno recoge algo que nunca más quiere volver a perder. Con dignidad, ese tipo de fortaleza que adquiere una mujer cuando deja de ser víctima de cualquiera. El día de la lectura del testamento llegó envuelto en un silencio cálido y vibrante que parecía hacer contener la respiración a toda la casa. Me puse el traje azul marino favorito de Arthur, ese que, según él, hacía que mis ojos parecieran el crepúsculo. Al abotonarlo, mis dedos se movían lentos y seguros. Cada clic era una promesa para mí misma. Me recogí el cabello con cuidado, alisando los últimos mechones sueltos con manos temblorosas. Cuando me miré al espejo, vi a otra persona, más vieja. Sí, pero también más fuerte, una mujer que había enfrentado tormentas y había decidido mantenerse en pie, aunque el viento rugiera. En el despacho del abogado, Elizabeth entró pavoneándose, con sus tacones resonando sobre el suelo pulido como disparos. Llevaba un vestido color crema brillante, perlas ensartadas en el cuello, y una sonrisa afilada como un arma. Traía una carpeta gruesa con los documentos falsificados que había juntado con sus abogados amigos y la agitó como una bandera de victoria. Su esposo la seguía con mirada nerviosa. Elizabeth apenas me miró al entrar, aunque sus ojos se posaron en mi traje con un leve gesto de desprecio. Se aclaró la garganta y dejó la carpeta sobre la mesa. Creo que podemos avanzar rápido hoy, anunció. Tengo toda la documentación necesaria para la transferencia de la propiedad. No hay necesidad de alargar esto. El licenciado Avery ni siquiera tocó la carpeta, juntó las manos y la miró con calma. Hay un documento final que debe compartirse primero, dijo. Elizabeth entrecerró los ojos. ¿Qué documento? El licenciado Avery pulsó un control remoto pequeño y la pantalla plana de la pared cobró vida. Ahí estaba Arthur, con el rostro más delgado por la enfermedad, pero con los ojos brillantes y firmes. Su voz llenó la habitación, profunda y clara, como una campana de iglesia. Si estás viendo esto, significa que me he ido, y que estás intentando arrebatarme lo que no te pertenece, Elizabeth. El rostro de Elizabeth palideció al instante, sus labios se entreabrieron en silencio. Le dejo todo a mi amada esposa Eleanor, cada pedazo de esta tierra, cada dólar, cada árbol de ese huerto. Elizabeth, has perdido el rumbo, no deshonrarás lo que construimos, no te llevarás el hogar que mi esposa y yo edificamos con polvo y fe. Sentí como mi pecho se llenaba con cada palabra. Las lágrimas me quemaban en las comisuras de los ojos, pero no cayeron. El licenciado Avery detuvo el video y miró fijamente a Elizabeth con voz suave pero firme. Todos los documentos falsificados que se presentan hoy aquí son nulos y sin valor. El testamento legal permanece indiscutible, respaldado por pruebas en video y documentación firmada.
Las manos de Elizabeth temblaron. Buscó su carpeta, pero su esposo la apartó lentamente, como si por fin viera la tormenta en la que los había metido. Yo me quedé quieta, en silencio, con mi rosario tibio en el bolsillo. Cada cuenta, un pequeño latido de victoria y de dolor. Había cumplido mi promesa. Por un momento, la habitación quedó tan silenciosa que pude oír el tic-tac del viejo reloj de pared. Elizabeth se quedó paralizada, con los nudillos apretados. Blanca alrededor del borde de la mesa, con la respiración entrecortada y entrecortada. Entonces, de repente, palideció, se lanzó hacia adelante, arrancándome la carpeta de las manos, con la voz rota en un grito agudo y salvaje. No, esto no es real, él estaba enfermo, no sabía lo que decía. Lo manipulaste, tú, vieja bruja. Sus palabras resonaron en la habitación como cristales rompiéndose. Su marido intentó calmarla, pero ella le apartó la mano de un manazo, esparciendo los papeles por el suelo pulido. Señor, el señor Avery no se inmutó, se inclinó hacia adelante, tranquilo e inamovible. Señora Whitmore dijo con firmeza, puede impugnar esto en los tribunales, pero dadas las grabaciones, los documentos notariados y sus recientes intentos de obtener un poder notarial fraudulento, le aseguro que perderá. Los ojos de Elizabeth se movían con desesperación, como si buscara una trampilla por donde escapar. La observé con atención. Esperaba sentir alegría, una dulce sensación de venganza, pero lo único que sentí fue una tristeza profunda y dolorosa. Esta era la hija que una vez cargué en mis brazos, la que enterraba la cabeza en mi pecho cuando tenía pesadillas, la niña que recogía margaritas en el huerto y las dejaba sobre mi almohada. Y ahora estaba aquí, destruida por su propia codicia, temblorosa y desesperada, una extraña con vestido color crema y perlas. De repente, se le doblaron las rodillas, casi se desplomó contra la mesa, respirando entrecortadamente. Su marido intentó sujetarla, pero ella lo empujó de nuevo, jadeando como un animal acorralado. Hice todo lo posible por esto, chilló, me sacrifiqué, yo. Esperé, me lo merecía. No puedes hacerme esto, no puedes. La habitación pareció cerrarse sobre nosotros. Sus palabras rebotaban en las paredes y se perdían en el aire denso. Me quedé quieta, con los dedos apretados al rosario en mi bolsillo, los hombros erguidos y la barbilla levantada. La voz de Arthur seguía resonando en mi mente, cálida y firme. No dejes que lo afeen. Respiré hondo, sintiendo como cada costilla se expandía. Las lágrimas no caían, todavía no, no aquí. En ese momento, algo en lo profundo de mí cambió otra vez. No era solo la madre a la que traicionó o la esposa que dejó atrás. Era la línea final que no podía cruzar. Y por primera vez, me vio. Realmente me vio, no como una anciana frágil ni como un obstáculo, sino como la fuerza inamovible que se interponía entre ella y todo lo que creía merecer. Elizabeth se desplomó en su silla, su cuerpo flácido como si cada hueso finalmente se rindiera a la gravedad. La carpeta yacía hecha un desastre en el suelo, las páginas revoloteando como pájaros heridos. Me miró con los ojos hundidos, abriendo y cerrando la boca sin poder pronunciar palabra. Su marido estaba sentado a su lado, pálido y tenso, con las manos retorciéndose en el regazo como si intentara desahogar la vergüenza. El señor Avery se puso de pie, carraspeando en silencio. Con esto concluye la lectura del testamento. No habrá más discusión hoy. Señora Whitmore, puede retirarse cuando esté lista. Elizabeth no se movió. Me levanté despacio, con cada articulación protestando, pero sentía la columna más fuerte que en años. Recogí mi bolso, guardé el rosario en el bolsillo y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Elizabeth se quebró. Mamá, espera, por favor. Me detuve, pero no me volteé. La mano me temblaba en el pomo de la puerta. Por favor, repitió, con la voz cada vez más débil y casi infantil. No quise decir. Yo solo quería. Cerré los ojos un instante. La vi a los 5 años, aplaudiendo mientras Arthur la levantaba sobre sus hombros en el huerto. La vi a los 15, sollozando en el suelo de la cocina después de su primer desamor. La vi a los 30, mirándome con esa misma hambre desesperada de más, siempre más. Abrí la boca, pero no salió sonido. Las palabras se atoraron en mi garganta, pesadas como piedras. En cambio, una lágrima escapó y cayó sobre el dorso de mi mano. La limpié rápido antes de que alguien pudiera verla. Sin decir una palabra más, salí al pasillo. Mis zapatos resonaban sobre el mármol. Cada paso era un suave tambor que marcaba mi determinación. Afuera, el aire se sentía más limpio y fresco. Levanté el rostro hacia el cielo.
dejando que la brisa rozara mi piel. Apreté la mano contra el pecho, sintiendo el lento y profundo latido de mi corazón. No sentí victoria, no fue un triunfo. Fue un dolor puro y crudo por la hija que perdí mucho antes de este día, por la familia que pensé podría mantener unida solo con mi amor. Pero debajo de ese dolor había algo más firme y decidido. Caminé hasta el borde del estacionamiento y me detuve. Mi espalda seguía vuelta hacia el edificio que una vez albergó las ilusiones de mi familia. Por primera vez, dejé que mis hombros se relajaran y mi respiración cayera por completo. La habían desheredado, la habían despojado de todo derecho, y no fue un grito ni una bofetada lo que lo logró. Fue la fuerza silenciosa e inquebrantable de una madre que finalmente